Cali, la capital del Valle del Cauca, se extiende bajo el sol ardiente del suroccidente colombiano. Es una ciudad atravesada por ríos y custodiada por cerros tutelares, donde la vida bulle entre el sonido de la salsa, el bullicio de los mercados y el rumor constante de su historia. Fundada en 1536, su identidad se ha forjado entre tradiciones indígenas, herencias africanas y raíces españolas, dando lugar a una cultura vibrante y única. Cali es danza, resistencia, fervor popular, una ciudad viva que respira con fuerza propia, marcada por la belleza del trópico y el peso de su pasado. Sin embargo, como todo en esta vida, también existen aspectos negativos, y lamentablemente Cali tiene de sobra. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de esta ciudad y lo perturbadora que puede llegar a ser. No siendo más, dentro vídeo. Colombia ha sido escenario durante más de 4 décadas del uso sistemático de menores como sicarios, reclutados por organizaciones criminales como carteles de droga, guerrillas, grupos paramilitares y hasta servicios de inteligencia estatal. En junio de 2025, un joven de apenas 14 años atentó contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá, declarando: "Por plata, por mi familia". Desde los años 80 y 90, las bandas criminales aprovecharon la pobreza extrema y la vulnerabilidad familiar para incorporar adolescentes de barrios como Agua Blanca, Siloé o El Calvario en labores de microtráfico, espionaje y asesinatos por contrato, entrenándolos incluso en escuelas de sicarios en zonas rurales. La doctrina criminal consideraba a estos menores como una mano de obra desechable, juveniles que podían actuar con menor sospecha y eran castigados con menos severidad. El 21 de diciembre de 2020, en Cali, el periodista Andrés Felipe Guevara fue atacado a tiros frente a su casa. Recibió 4 disparos y murió 2 días después en el hospital. Su amigo, que lo acompañaba, también fue herido pero sobrevivió. Guevara, de 27 años, trabajaba en el diario Cubo Cali cubriendo temas judiciales. Durante 3 años recibió amenazas de una banda criminal conocida como los Pitbull, debido a sus reportajes sobre homicidios en el barrio Mariano Ramos, donde creció y donde fue asesinado. En 2017 ya habían disparado contra su casa tras una publicación comprometida, y Guevara tuvo que mudarse por seguridad. Regresó en 2020 por problemas económicos. Un día después del asesinato, fue detenido un joven de 16 años como presunto autor material. Sin embargo, las autoridades inicialmente descartaron que el crimen estuviera relacionado con su trabajo periodístico, lo que generó críticas de organizaciones como la FLIP y el CPJ, que exigieron una investigación seria y la consideración de su labor informativa como posible causa del atentado. Guevara había denunciado las amenazas y contaba con un chaleco antibalas, pero no lo llevaba el día que fue asesinado. Hasta el momento, las autoridades no han dado respuestas claras sobre los avances del caso. En otro episodio en 2022, jóvenes asesinaron brutalmente a 2 personas en Petecuy, arrojando sus cabezas a la vía pública. El 14 de julio de 2022, las autoridades de Cali capturaron a 3 personas, entre ellas un menor de 16 años, presuntamente involucradas en 2 casos de decapitaciones ocurridas en el barrio Petecuy. Las cabezas humanas fueron halladas en bolsas plásticas los días 26 de junio y 4 de julio, en plena vía pública. Tras ofrecerse una recompensa de hasta 50 millones de pesos, las investigaciones condujeron a 4 allanamientos que permitieron detener a los sospechosos, identificados como miembros de la banda criminal Los Sánchez. 2 adultos, conocidos como Pipe e Iván, también fueron capturados. Este último ya había sido detenido en enero de 2022 por otro homicidio. Escuelas de sicarios como la Inmaculada en Tuluá captaban niños incluso desde los 12 años, estimulándolos con consumo de drogas y videojuegos violentos antes de instruirlos con armas reales. Este fenómeno persiste debido a una combinación de desigualdad, presencia de estructuras criminales, y un sistema judicial que no logra interceptar suficientemente mecanismos de reclutamiento o redes de protección social que lo prevengan.
La madrugada del 7 de agosto de 1956, Cali fue sacudida por una de las tragedias más atroces y misteriosas en la historia de Colombia. Mientras la mayoría de los habitantes dormían, una serie de explosiones estremecieron el centro de la ciudad. La detonación fue tan poderosa que la tierra tembló, los vidrios estallaron a kilómetros de distancia y una nube incandescente iluminó el cielo. Lo que pocos sabían en ese momento era que 7 camiones del ejército, cargados con toneladas de dinamita, estaban estacionados en el barrio El Porvenir, cerca de la estación del ferrocarril. Estos vehículos, procedentes del puerto de Buenaventura, tenían como destino una base militar, pero por razones no esclarecidas plenamente, fueron dejados en plena zona urbana, a escasos metros de viviendas, negocios y estaciones de gasolina. Aproximadamente a las 2:45 am, se desató el infierno. La onda explosiva destruyó por completo más de 8 manzanas del centro de la ciudad. Las casas desaparecieron. Las calles se abrieron como si hubieran sido golpeadas por un meteorito. Los cuerpos quedaron irreconocibles, calcinados o reducidos a polvo. Algunos testigos aseguran que fue como si una bomba atómica hubiese estallado en el corazón de Cali. Las personas que lograron sobrevivir describieron un estruendo tan brutal que les hizo sangrar los oídos y perder el sentido del tiempo. Muchos creyeron que había comenzado el fin del mundo. Las víctimas se contaron por miles. Aunque el gobierno nacional nunca dio una cifra oficial definitiva, los registros no oficiales hablan de entre 1000 y 4000 muertos, aunque se sospecha que pudieron haber sido muchos más. Lo cierto es que los cadáveres eran tantos que se cavaron fosas comunes. Muchos cuerpos jamás fueron encontrados. La onda expansiva vaporizó a algunos y dejó a otros bajo toneladas de escombros. Cali amaneció en medio del polvo, la sangre y el caos. Las autoridades locales, desbordadas, improvisaron morgues en iglesias, escuelas y plazas públicas. Las familias buscaban desesperadas entre los restos humeantes, con la esperanza de hallar algún indicio de sus seres queridos. La ciudad quedó en ruinas, herida de muerte, y envuelta en un silencio solo interrumpido por los sollozos, los gritos y el ruido lejano de ambulancias improvisadas. Trasladamos a Cali para captar con nuestra cámara los aspectos que presenta la pavorosa tragedia de que fue víctima la Sultana del Valle al amanecer del 7 de agosto. Aún humeantes, nuestro camarógrafo capta estas impresionantes escenas donde se puede apreciar la magnitud del desastre por las ruinas producidas en un sector que cubre 8 manzanas totalmente destruidas de la capital del Valle del Cauca, donde se produjeron pérdidas materiales calculadas en muchos millones de pesos. La caridad humana y la actividad de las autoridades se han puesto en pie para remover las ruinas de esta espantable tragedia, cuyos resultados solo pueden compararse con los de las hecatombes bélicas que han azotado al viejo mundo. En la mañana del 7 de agosto, la ciudadanía de Cali y las autoridades comienzan a extraer centenares de cadáveres mutilados que ni siquiera se pueden identificar ni contabilizar. A 750 metros del sitio donde se produjo la explosión, se halla el cementerio. Las lápidas de las tumbas fueron desalojadas y desenterrados los muertos que yacían en su descanso eterno. Los pocos cadáveres que son identificados reciben cristiana sepultura, mientras que los demás en pedazos son depositados en fosa común. Gentes que no volverán a ver a sus seres queridos lloran su infortunio, y con ellos Colombia entera se enluta y lamenta esta injusta tragedia, y se pone en pie para ver surgir de entre las cenizas la Sultana del Valle, cada día más hermosa, más acogedora y más progresista. A pesar de la magnitud de la catástrofe, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla manejó la información con un secretismo que aún hoy despierta sospechas. La versión oficial nunca fue clara. Se habló de un accidente, de una chispa, de una reacción química, pero nunca se explicó por qué esos camiones cargados con dinamita estaban en pleno centro de la ciudad, ni por qué no se tomaron las medidas mínimas de seguridad. Algunos sugirieron que fue un sabotaje.
Otros, que los explosivos no eran para uso militar, sino parte de un tráfico ilegal de armas o contrabando. Incluso se mencionó la posibilidad de un atentado político. Lo cierto es que muchos documentos fueron ocultados o desaparecieron. La verdad fue enterrada junto a los cuerpos. Con el paso de los años, la tragedia fue cayendo en el olvido institucional, pero nunca en la memoria colectiva de Cali. Aquel 7 de agosto dejó una cicatriz invisible en la ciudad. Muchos caleños aún recuerdan a familiares desaparecidos, a vecinos que nunca regresaron, a edificios que fueron reemplazados por vacíos y a calles que ya no existen. La tragedia se convirtió en un relato oral, transmitido por generaciones, envuelto en una atmósfera de duelo, indignación y misterio. Hasta hoy, sigue siendo una herida abierta, una verdad que se intentó sepultar bajo los escombros, pero que se niega a morir. Desde 1980, el río Cauca se ha convertido en un silencioso testigo de uno de los capítulos más oscuros y perturbadores del conflicto armado en Colombia. A lo largo de sus aguas han flotado cuerpos sin nombre, arrastrados por la corriente, cubiertos de lodo y devorados lentamente por el tiempo. Desde las montañas del sur hasta las llanuras del valle, este río ha sido utilizado como una fosa común líquida por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y hasta agentes estatales. Durante décadas, el cauce ha arrastrado miles de cuerpos, convirtiéndose en una línea fúnebre que serpentea por el país, llevando consigo rastros de una violencia sistemática y brutal. En municipios como Puerto Tejada, Yumbo, Palmira, Buga, La Virginia y Santander de Quilichao, los relatos se repiten como ecos traumáticos. Pescadores que encontraban cadáveres flotando, madres que sabían que sus hijos no regresarían cuando escuchaban que los habían subido a una camioneta blanca, niños que jugaban en la ribera y se topaban con restos humanos envueltos en bolsas negras. A finales de los años 90, había semanas en que los cuerpos bajaban de a 5 o 6. Algunos atados con alambres, otros mutilados, casi todos sin identificar. Los forenses sabían que el río traía secretos, pero pocos estaban dispuestos a abrirlos. Desmovilizados del bloque Calima de la SAUD confesaron haber utilizado el río Cauca como método de eliminación de personas indeseables. Colaboradores de la guerrilla, habitantes de calle, homosexuales, consumidores de droga, y personas que simplemente estaban en el lugar equivocado. Lo mismo hicieron algunas estructuras del ELN y disidencias de las FARC, así como grupos de limpieza social y sicarios contratados por los carteles de droga. Según la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, más de 2.000 personas pudieron haber sido arrojadas al río entre 1980 y 2010, aunque organizaciones sociales locales aseguran que la cifra real podría duplicar ese número. El agua, dicen, disuelve la carne y la verdad con la misma eficacia. En Cali, el puente de Juanchito y el de la avenida Simón Bolívar fueron escenarios frecuentes de estos actos. En las madrugadas, algunos vecinos escuchaban el frenazo de una moto, luego el golpe seco contra el agua. Al amanecer, a veces el cuerpo flotaba atrapado entre ramas. En otras ocasiones, simplemente desaparecía, tragado por el río. Los relatos de habitantes de Puerto Caldas son especialmente inquietantes. Durante años, se volvió común que los pescadores recogieran cadáveres mientras lanzaban sus redes. Algunos los enterraban en silencio. Otros los devolvían al agua, por miedo. Hubo semanas en que preferían no salir a pescar. El fenómeno no cesó con el tiempo. Incluso en años recientes, cuerpos han seguido apareciendo en las aguas turbias del Cauca. Los habitantes de poblaciones ribereñas siguen hablando en voz baja, con temor, como si el río todavía escuchara. En ocasiones emergen restos óseos entre las orillas o aparecen bolsas con partes humanas flotando lentamente. Las autoridades los recogen, los etiquetan como ELN, y los entierran sin nombre ni historia. Mientras tanto, las madres buscan en bases de datos, en fotografías de cráneos, en informes forenses sin rostro, esperando una pista que les diga que ese cuerpo arrastrado por el río fue, alguna vez, su hijo. El río Cauca, en su andar lento y espeso, arrastra más que agua. Lleva en su corriente una memoria hundida de muerte, impunidad y olvido. Es un cementerio sin lápidas, un testigo que jamás hablará.
En sus profundidades, duerme una parte esencial, y no resuelta, de la violencia colombiana. Y aunque muchos ya no lo noten, cada vez que el río crece o se desborda, es como si recordara. Como si devolviera algo de lo que ha sido forzado a esconder. El reciente caso de amarre en el cementerio central de Cali desató el tema de la brujería que al parecer se incrementa en el próximo mes de octubre. Historias tenebrosas se tejen alrededor de este camposanto que visitó Cubo Cali. Eso es normal, eso es como los 31 de octubre. Es el día que vienen a molestar con eso. En el día y por la noche vienen y tiran cosas ahí, adentro del cementerio. Usted viene aquí, lo único que encuentra son gatos muertos, que los matan, pero negros. Los gatos negros. A veces tiran gallinas, cosas así. Gallinas muertas, ¿no? Lógicamente. Gallinas negras despescuezadas. Las tiran así por el... caen. Patas de marrano. El que cree en la brujería, eso es pura paja. Lo principal es que la maldad existe. Y la maldad en toda parte predomina. Y hay mucha gente que utiliza estos ritos para hacerle mal a los demás, no pensando en el mal que le van a hacer a los demás. No, pues yo hasta ahora, en tanto tiempo que trabajo acá, no he llegado a ver. Que la gente cuenta que por lo menos esa niña que hace milagros y muchas cosas que cuentan la gente, pero a mí no me consta que yo haya visto o que haya escuchado algo así. En Cali, los rituales de carácter ocultista y esotérico no se practican en la clandestinidad. Lejos de eso, son actividades frecuentes y visibles, realizadas en cerros, parques y a orillas de los 7 ríos que atraviesan la ciudad. La intensidad de estas prácticas tiende a aumentar en las semanas previas al 31 de octubre, fecha que en el calendario satánico se asocia con rituales de sacrificio y adoración a deidades oscuras como Moloch. Los elementos usados en estos rituales son variados y van desde tabacos, aceites y prendas íntimas hasta cabellos, fotografías y animales sacrificados. El objetivo de estas ceremonias puede ser tan diverso como atraer el amor, conocer infidelidades, prever el futuro o incluso causar daño a terceros. Uno de los lugares más conocidos para estas prácticas es el Cerro de las Banderas, en el sector conocido como el Cerro de los Tabaqueros. Allí, a escasos metros de la vía pública, se hallan vestigios de rituales. Tejas con tabacos consumidos, bolsas negras, restos de madera y basura regada entre la vegetación. Los vecinos aseguran que al menos 20 personas, en su mayoría mujeres mayores con turbantes, se reúnen allí con frecuencia para realizar lecturas del tabaco. Se trata de una forma de adivinación que utiliza el humo y las cenizas para interpretar mensajes sobre el pasado, presente o futuro. Incluso, personas de altos estratos sociales acuden a estos servicios, como lo evidencian los vehículos de lujo estacionados cerca. Estas actividades se vienen registrando desde hace al menos 18 años, según funcionarios del DAGMA, y han generado múltiples preocupaciones ambientales, sobre todo por el riesgo de incendios forestales. Uno de los casos más graves ocurrió en el mismo cerro, cuando un incendio, presuntamente iniciado por actividades ocultistas, consumió 4 hectáreas de bosque. Durante una inspección reciente al cerro, agentes de la policía ambiental sorprendieron a varios practicantes en pleno ritual. Algunos huyeron, pero 5 personas fueron abordadas por los uniformados. 2 de ellos, una mujer mayor y un hombre de mediana edad, reconocieron ser tabaqueros. Ambos fueron sancionados por disposición indebida de residuos sólidos, con una multa equivalente a 4 salarios mínimos diarios, la cual puede ser conmutada por trabajos comunitarios o capacitaciones. Los agentes también hallaron evidencia perturbadora: frascos enterrados con líquidos pestilentes, prendas personales, botellas de aceites con poderes, y tarros con fluidos misteriosos. Los practicantes los describen como parte de amarres, hechizos usados para recuperar o atraer a un ser amado, según las tradiciones de la brujería, la santería y el vudú. Sin embargo, algunos de los presentes negaron practicar sacrificios animales, diferenciándose de rituales satánicos. Otro de los focos importantes de estas actividades es el río Pancé. Desde el puente de la Vorágine hacia abajo, se han encontrado restos de animales sacrificados, como gallinas y pollos.
Según expertos en lo esotérico, las fuentes de agua son consideradas portales sagrados por muchas religiones y prácticas ocultistas, lo que explica su uso frecuente en este tipo de rituales. Además del río Pancé, también se han registrado actividades similares en otros afluentes como el Aguacatal, Lili, Meléndez y en la laguna El Pondaje. En este contexto, se señala que durante la noche de Halloween las sectas de corte satánico intensifican sus rituales, incluyendo supuestos sacrificios a Moloch, figura demoníaca reconocida en la demonología como contraparte de Dios en el cristianismo. Zonas más alejadas de la ciudad como Alto Nápoles, Alto Menga y Polvorines también han sido identificadas como puntos donde estas prácticas se concentran. La policía ha comenzado a tomar medidas, no solo por el impacto ambiental, sino también ante los crecientes rumores sobre posibles secuestros de niños para rituales. Aunque no hay reportes oficiales de estos crímenes, sí se han incrementado los operativos de control en cementerios, parques y centros comerciales. Organizaciones como la Fundación Paz Animal han salido a aclarar que, pese a los temores, seguirán dando gatos negros en adopción, desmintiendo una supuesta ola de sacrificios felinos. La fundación asegura tener protocolos estrictos para evitar adopciones con fines ocultistas. Las comunidades religiosas también han reaccionado. Nilson Obonaga, pastor del Centro Cristiano de Amor y Fe, relata cómo en cerros como Cristo Rey, Tres Cruces y la Virgen de Yanaconas se han encontrado vestigios de rituales, pentagramas, huesos, muñecos con alfileres, objetos religiosos rotos y residuos de velas. Estos hallazgos los han motivado a realizar jornadas de oración en esos sitios, buscando quebrar lo que consideran maldiciones que afectan a la ciudad y se reflejan, según su interpretación, en fenómenos como los homicidios o los atracos. Cali, por tanto, no solo enfrenta un problema ambiental y de orden público, sino también una tensión creciente entre el mundo espiritual, lo esotérico y lo institucional. Mientras algunos defienden estas prácticas como expresiones culturales o religiosas, otros las señalan como fuentes de contaminación, peligro e incluso maldad. Lo que sí es claro es que estas manifestaciones, lejos de ser marginales, forman parte del paisaje cotidiano de una ciudad atravesada por múltiples creencias, tensiones y miedos. En Cali, la existencia de fosas comunes ha sido una realidad silenciada durante décadas, vinculada profundamente al conflicto armado, la violencia urbana y el crimen organizado. Aunque las autoridades han reconocido algunos hallazgos, muchas de estas fosas siguen sin documentarse oficialmente, y su descubrimiento suele depender del testimonio de víctimas, líderes sociales o excombatientes. Uno de los casos más impactantes se relaciona con el cementerio central de Cali, donde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha documentado la presencia de cuerpos sin identificar en fosas colectivas. Estos cuerpos fueron enterrados entre los años 1985 y 2005, en el contexto del auge del paramilitarismo, enfrentamientos con la guerrilla y ejecuciones extrajudiciales. Se estima que hay cientos de cadáveres en ese lugar, y muchos podrían corresponder a víctimas del conflicto armado o de la violencia institucional. Los restos estaban etiquetados como NN, y en muchos casos se enterraron sin autopsias adecuadas ni investigación previa. Además del cementerio, hay registros de fosas clandestinas en zonas periféricas y rurales de Cali, como en los corregimientos de Montebello, Navarro, Golondrinas y La Buitrera, donde se cree que grupos armados ilegales enterraron víctimas tras masacres o ejecuciones selectivas. En estos sitios, la densa vegetación y el silencio impuesto por el miedo han permitido que muchos de estos crímenes permanezcan ocultos. La Comuna 13, el distrito de Agua Blanca y áreas del oriente caleño también han sido señaladas por defensores de derechos humanos como territorios donde operaron redes de desaparición forzada ligadas al narcotráfico y a estructuras paramilitares. Se han hallado cuerpos mutilados o enterrados en patios, canales de aguas negras o zonas baldías. A menudo, estos cuerpos aparecen con signos de tortura, lo que indica un patrón sistemático de violencia. La Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo algunas exhumaciones desde el año 2016, pero el ritmo ha sido lento.
Las investigaciones también se han visto obstaculizadas por la pérdida de registros forenses, la negligencia institucional y la falta de voluntad política para esclarecer los hechos. A pesar de los esfuerzos de colectivos como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y la Comisión de la Verdad, muchas familias siguen buscando a sus desaparecidos sin respuestas claras. Se estima que en Cali y su área metropolitana podrían existir entre 1000 y 2000 víctimas de desaparición forzada aún sin localizar, muchas de las cuales estarían en fosas comunes. La ciudad, a pesar de su modernización y crecimiento urbano, esconde bajo su suelo el rastro persistente de una guerra interna no reconocida plenamente. La memoria de estas fosas es incómoda, y por eso ha sido ignorada, pero su existencia habla de una herida abierta que sigue supurando en la historia reciente de Cali. El propósito de este video no es dar una mala imagen de Cali, bien es sabido en todo Colombia y el mundo que esta ciudad tiene incontables virtudes, como sus hermosas mujeres y la calidez de su gente. Este video es meramente de entretenimiento y curiosidad. De más está decir que si tienen pensado ir a Cali de visita, no lo piensen dos veces, les aseguro que será una experiencia inolvidable. Probablemente nadie en el mundo festeje mejor que los caleños, eso sí, no olviden por lo menos aprender los pasos básicos de la salsa si no quieren pasar una vergüenza. Y listo, no siendo más me despido por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad.